Buenos días a todos. Hoy estamos aquí para presentar la última incorporación en el club, Denzel Anderson, sueco. Yo creo que para todos bien conocido y creo que podemos evitar un poco toda su presentación. Conocido ya también por haber jugado en España 2 años en Serona Bilbao, y aunque el año pasado estuviera jugando en Polonia, creo que todos tenemos buenos y malos recuerdos de su paso por SAR, porque siempre fue un jugador que siempre deja su impronta, y aquí también tuvo buenos partidos, ¿no? También quiero agradecer desde luego como buenos amigos, a mi amigo Peinó, gerente general en Galicia de Asisa, que hoy nos acompaña, rubricando su 9º año de compañía de la mano de Obradoiro, y donde para nosotros pues contar con Asisa como nuestro proveedor oficial de salud es importantísimo, ¿no? Creo que los jugadores todos tienen una garantía pues cuando esos momentos malos ocurren tanto para ellos como para su familia, y detrás de ellos siempre está una gran marca como Asisa. Y muchas gracias otra vez por estar con nosotros, y pues casi te cedo la palabra y luego después hacemos el turno de preguntas si queréis, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Pues sí, lo que decías tú, es el 9º año en el que Asisa y el Obra siguen colaborando juntos. Como sabéis, somos el proveedor de salud del Obradoiro, y nuestra, no sé cómo explicarlo, la principal que queremos hacer nosotros, lo que más nos interesa es que los jugadores estén al máximo rendimiento para conseguir los objetivos que se plantea el club, que supongo que es subir a ACB. Entonces, pues seguiremos, como digo siempre, seguiremos sufriendo, seguiremos disfrutando un montón, y con ese objetivo de que a ver si con el 10º aniversario, que será el año que viene, estamos disfrutando en ACB todos, que yo creo que sería un poco el objetivo final. Darle la enhorabuena y la bienvenida a Denzel, y que tenga la mayor suerte posible aquí y que triunfe con el Obradoiro. ¿Cómo está siendo la adaptación a Santiago, a la ciudad, al Obradoiro? Okay, how is becoming your adaptation to the city and to the club? You just recently came in, but your first experience about that? I think I came yesterday, and right from the start, of course, it's been raining and stuff. But I'm from Sweden, so I'm used to the weather, and I am from a small town when I was a kid. So for me, this is like, maybe it's not the biggest city, but it's good enough for me. I like it when it's slower tempo, it's more nature and stuff like that. And yes, now I had my first practice, and right from the start I felt we have a great group of guys. Everybody's super friendly, everybody's running around laughing but still working hard at the same time. So I think this is going to be perfect. Okay, como sabéis, llegó ayer, y su primera adaptación, ya con la primera impresión de que llegó a una ciudad que estaba lloviendo, pero como es sueco también, eso ya es su costumbre desde que él nació, ¿no? Viene de una ciudad pequeña también, donde nació en Suecia, y venir a una ciudad como Santiago, pues para él también es bonito, ¿no? Una ciudad que junta toda la parte de ciudad antigua con zona de naturaleza, también es importante, ¿no? Digamos que es una manera de vivir tranquilo, ¿no? Y su primera experiencia hoy con el equipo, que fue su primer entrenamiento, pues ve que es un buen grupo de trabajo también, donde pues que cree que todo va a salir perfectamente. ¿Qué le llevó a aceptar la oferta del Obradoiro? ¿Qué conocía del Obradoiro? Si preguntó a un compañero, que es compañero, que haya estado aquí en Santiago. What was your decision to come to Obradoiro, and if you have some talks to some friends or some other people just to ask about Santiago and Obradoiro? Yeah, I was talking to Ulle when I got the offer. I was talking to Ulle, about the city, the club and everything, about the players, and of course I talked to Nick Spires as well, who played here a few years back, and I only heard good things about Obradoiro. And even though there are other Swedish guys who haven't been playing in just Obradoiro but playing against them, they always say good things, good atmosphere with the fans and everything, professional club taking care of the players, and that's one of the main things I think any player wants when they're signing with the new team. Bueno, básicamente con la primera persona con la que habló fue con Ulle Lundqvist, obviamente que lo conoce y de compartir selección,
También habló en su momento, también habló con Nick Spires, que él bien sabía que había jugado en Obradoiro, y con otros, bueno, compatriotas que básicamente habían jugado contra Obradoiro y que sabían, y que todos le hablaron de muy buenas maneras sobre lo que significa Santiago Obradoiro, y que también fue una de las bases que lo convencieron para venir aquí. Y la alegría de la afición, ¿no? Ya, sí, bueno, también habló de eso, sobre lo bonito que era la afición y lo animada que está la afición. ¿Siguió en algún momento la de Bolo, la primera federación, desde lejos, desde la distancia, o bailes todo nuevo? It's asking about if during your stay, basically last year, if you followed some things about this Primera FEB, I mean, the second division in Spain, or is everything is brand new for you regarding this category? No, I see a little bit from time to time, especially when you have other friends who have been playing here, like in Palencia we have Tobias Bori. Follow that a little bit, but not so much that I maybe should, but I think still heard like good things about the league. Of course it's the second division, but it still doesn't mean it's bad basketball. It's still high-level basketball, and I think a lot of players want to be in this situation I am, so I'm very happy to be here. Básicamente, pues que aunque no era su primera elección, sí le seguía de vez en cuando, porque también tenía compañeros como Tobias Bor, que estaba en Palencia, que también le gustaba mirarlo, ¿no? No era su primera elección, pero sí lo miraba. Sabe que es una liga compleja y animada, y que desde luego que sabe que va a ser súper competida este año también. Imagino que sabe que es diferente a la FEB, ¿no? You know that it's completely different from ACB, I mean. Yeah, I heard about that. Sí, por supuesto. Ya sabe que, bueno, oyó de que sí, ya le contaron que era bastante más dura. Sí. Por ejemplo, posiblemente haya sido la primera más complicada, más difícil, ¿no? En la que había 6 aspirantes con grandes plantillas y grandes presupuestos al ascenso, que volverá a repetirse este año. Yeah, and especially last year it was, tough, because it was 6 teams with a high budget, and probably this year is exactly the same. 6 teams that with a high budget that probably they are going to compete against just only 2 places for going back to ACB. Mm-hmm. Yeah, of course everybody want to go back to the ACB, and I think it's going to be a fun season. It's fun to have a lot of other teams who got the same ambitions to do the same thing, so it's going to be even more competitive. So I'm just looking forward to it. Bueno, tener, claro, 6 equipos que van a competir por la liga, desde luego que también es algo que hace que la liga sea súper atractiva y súper competida, ¿no? Y que creo que todos van a dejarse la piel en la cancha, pues para obviamente buscar el objetivo, ¿no? De las conversaciones que se puedan contar con Epi, con Héctor, ¿qué le pidieron? ¿Qué puede ofrecerle el equipo? I mean, in conversations with Epi, the trainer, and Hector, the MD, is something you can tell about what they were asking you regarding your performance in the club? Like this performer right now here? Yeah, that's it. Or what they expect for you to... I think most of all, when I was talking to them, then the things I do the best, like play defense. Like, that's the main thing. When they look at me, I like to play defense, and of course I like to shoot the ball as well. And I want to help out, on rebounds and all the, this extra stuff. I'm not the most egoistic basketball player. I'm a team player, and I think they expect me to be a team player as well for the whole season. Bueno, básicamente trataron sobre sus 2 temas fuertes. Uno, lo de jugar fuerte en defensa, y desde luego la parte de tiro que también él tiene. Y sobre todo, pues también combinar esa parte extra que él puede aportar con toda su experiencia y el saber hacer, ¿no? ¿Y le hablaron algo del ascenso? ¿Perdona? ¿Le hablaron algo del ascenso, de cuál es el objetivo real del equipo, o eso está en segundo? Well, and talking about coming back to ACB, it was one of the main reasons for Hector and Epi consider you for coming back to come to Obradoiro, or... No sé si es el objetivo real o... Yeah, is that the real objective, or it's just the media who is just trying to push up harder for going back to ACB? That's
that's his little plan he has in his head. If he thinks I will help the team to do it, so I'm just happy to have that back in my head as well. Bueno, desde luego que obviamente ese era parte del plan también, ¿no? Y que desde luego su objetivo también es apoyar en que el plan se cumpla. ¿Cómo llega él a nivel físico, a nivel de estos entrenamientos con el equipo, cómo se encuentra él para... Okay. Physically, regarding physically, how do you feel? Even though you have not been with us in the last training, obviously you have been with your national team. So how do you feel at the moment physically? I feel good. I feel good. You know, I just came back from Eurobasket and been working out for, was it like 5 weeks already? So of course it's going to be a little bit tough in the beginning, you know, adapting to new things and, you know, get everything up to like standard every day in practice. So a lot of overthinking right now, but I think physically I feel good. Hombre, han sido 5 semanas con la selección, con lo cual físicamente se encuentra bien. Obviamente tiene ahora ese extra trabajo de empezar a coger toda la nueva táctica que tiene el equipo, pero que se encuentra bien y con ánimos para todo lo que nos viene ahora, ¿no? ¿Qué tipo de jugadores? ¿De los que se meten la afición en el bolsillo con alguna jugada tal, o de los que pasa más desapercibido a lo largo del... I mean, he's asking about how do you consider yourself about the kind of player you are, the one that try to bring the fans with you, or something that is going just, I mean, doing your job and... Yeah, I know what you're talking about. No, of course, you always want to bring in the fans and doing the games. That's the best part about playing basketball. You get so much more extra energy from having the fans be on your side. And I think both for me and for the fans, it's better for both sides if both of them are involved. So I'm going to try to involve the fans as well. Bueno, hombre, desde luego que lo que más le gusta a los jugadores, y a él también considera, es que si te puedes llevar contigo, si puedes ya ser de los que enamoran a los fans, mejor, porque siempre es ese extra que también tú tienes y que lleva a los jugadores también pues a hacerlo un poquito mejor muchas veces, ¿no? I wanted to ask you, if it's possible, if you had the opportunity to watch some preseason games of Obradoiro, and if it's right, what feelings or if you like the style of the team in these preseason games? Unfortunately, I haven't had able to watch the games because I had other games during the same time. I've only been watching, you know, stats and stuff like that, and it's you know, we're taking everything step by step. If we just take everything, you can see what's the game like Coruña. They got more offensive rebounds. Now we're gonna work on that and just be better on it. And also, it's a team that likes running a lot. Is this a style you like, or you prefer another type of teams? No, I like running. I like when it's fast-paced, you know, when the ball is swinging, everything is moving. Of course, sometimes you have to slow it down and play more static. But for me, I like playing fast-paced, you know, fast breaks, open shots, you know, swing the ball inside, cuts and stuff like that. I like it.